¿Sabías que un detective se casó con la asesina serial que había estado buscando durante años? El 23 de junio de 1988, el detective Gary Ridgway se casaba con Judith en una ceremonia perfecta. Él era respetado en el departamento, especializado en casos de asesinos seriales, especialmente el caso del asesino del Río Verde, que había matado 49 mujeres. Durante años, Gary revisaba evidencia cada noche mientras Judith preparaba la cena. Ella siempre preguntaba sobre el caso, ofrecía sugerencias, parecía genuinamente preocupada. Pero había momentos extraños. Judith desaparecía por horas sin explicación. Sus ropas a veces tenían manchas que no podía explicar. Una noche, revisando archivos en casa, Gary encontró una fotografía de una víctima. Llevaba un collar que había visto antes, en el joyero de Judith. Sus manos temblaron cuando subió las escaleras. Ahí estaba, junto a otros trofeos. La mujer que besaba cada mañana era la asesina que buscaba. Había compartido cama con un monstruo durante años. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que una editora exitosa se convirtió en una mujer irreconocible por amor? En noviembre de 1987, los paramédicos entraron a un apartamento en Greenwich Village. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Hedda Nussbaum yacía en el suelo, su rostro completamente desfigurado por años de golpes. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de cigarrillo, moretones y huesos rotos. 6 años antes, ella era una editora respetada, enamorada de Joel Steinberg, un abogado aparentemente exitoso. Pero el amor se convirtió en su prisión. Joel la aisló de sus amigos, la convenció de que merecía castigo, la obligó a consumir drogas. Las palizas se volvieron rituales nocturnos. La privación del sueño la quebró mentalmente. Esa noche fatal, Joel golpeó hasta la muerte a Lisa, su hija adoptada ilegalmente. Hedda solo pudo observar, demasiado destruida para intervenir. Cuando llegó la policía, ambos fueron arrestados. Su testimonio reveló cómo el amor puede convertirse en el arma más letal. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que un gurú de la paz asesinó a su novia y la guardó en su armario por 18 meses? En septiembre de 1977, los vecinos de Filadelfia se quejaban de un olor horrible proveniente del apartamento de Ira Einhorn en Race Street. Einhorn era famoso, cofundador del Día de la Tierra y líder carismático del movimiento contracultural. Su apellido significaba un cuerno en alemán. Por eso lo llamaban el unicornio. Pero tenía un lado oscuro con su novia, Holly Maddox. Ella había intentado dejarlo varias veces, pero él la controlaba con amenazas violentas. Sus amigas notaron moretones en su cuerpo y su comportamiento cada vez más errático. En septiembre del 77, cuando Holly empacaba para mudarse a Nueva York, él la golpeó brutalmente. Cuando la policía finalmente registró el apartamento, encontraron sus restos momificados en un baúl. Su cráneo estaba destrozado por múltiples golpes. Durante 18 meses, él había entretenido invitados mientras el cuerpo se descomponía en su armario. Escapó y lo capturaron después de 23 años. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que una mujer quemó vivo a su esposo mientras dormía y fue declarada inocente? El 9 de marzo de 1977 en Dansville, Michigan, Francine Hughes roció gasolina sobre su esposo Mickey mientras dormía. Encendió un fósforo y observó cómo su dormitorio explotaba en llamas. Su matrimonio de 13 años había comenzado como un romance adolescente, pero Mickey se transformó en un alcohólico violento. Durante más de una década, la golpeó brutalmente todos los días. La obligó a abandonar la escuela de negocios.
le rompió las costillas, le amoretó los ojos, la violó mientras sus 4 hijos escuchaban desde otras habitaciones. La policía siempre la regresaba con él, ignorando sus heridas visibles. La noche final, Mickey la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego la obligó a quemar sus libros de texto porque la educación amenazaba su control. Esa decisión la llevó a terminar el ciclo para siempre, quemándolo vivo en su cama. Su juicio revolucionario introdujo el síndrome de la mujer maltratada como defensa legal. Fue absuelta y cambió las leyes de violencia doméstica para siempre. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que una madre torturó a su hija Sana durante 20 años haciéndose pasar por cuidadora devota? El 14 de junio de 2015, los vecinos encontraron el cuerpo de Dee Dee Blanchard en Springfield, Missouri. 17 puñaladas atravesaban su pecho, mientras su hija discapacitada, Gypsy Rose, había desaparecido misteriosamente. La comunidad conocía a Dee Dee como la madre perfecta, cuidando a su hija gravemente enferma. Pero la verdad era mucho más oscura. Durante 2 décadas, Dee Dee había mentido sobre todo. Gypsy estaba completamente sana. La obligaba a usar silla de ruedas, le afeitaba la cabeza, la encadenaba a la cama cuando intentaba caminar, cirugías innecesarias, tubos de alimentación, medicamentos que la enfermaban más. Todo mientras colectaba donaciones y compasión de extraños. Gypsy descubrió la verdad a través del internet secreto. Conoció a Nicholas Godejohn online. Planearon su escape a través del asesinato. Nicholas apuñaló a Dee Dee mientras Gypsy se escondía en el baño, escuchando los gritos finales de su madre. El amor retorcido se convirtió en prisión y motivación para el matricidio. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que una esposa devota se convirtió en asesina usando su propia llave de casa? El 5 de noviembre de 1989, Betty Broderick entró silenciosamente a la casa de su ex-esposo a las 5:30 de la mañana. Durante 20 años había sido la esposa perfecta del exitoso abogado Dan Broderick. Pero todo cambió cuando él comenzó una aventura con Linda, su joven asistente legal. Dan la manipuló psicológicamente, negando la aventura mientras vaciaba sus cuentas bancarias. Usó sus conexiones legales para quitarle la custodia completa de sus hijos. Luego movió a Linda a la casa familiar mientras Betty vivía en un departamento rentado. La venganza de Betty escaló rápidamente. Rompió las ventanas de su auto, dejó mensajes obscenos y condujo su carro directo a través de la puerta principal. Esa madrugada, encontró a Dan y Linda durmiendo juntos. Con un revólver calibre .38, disparó a ambos a quemarropa. Dan suplicó por su vida antes de morir. Betty llamó tranquilamente al 911 después. El privilegio suburbano y la manipulación legal habían creado una asesina a sangre fría. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que una mujer cortó completamente el pene de su esposo mientras dormía? El 23 de junio de 1993, en Manassas, Virginia, Lorena Bobbitt sostenía un cuchillo de cocina de 30 centímetros. Su esposo John acababa de violarla otra vez, antes de quedarse dormido borracho. Lorena era una joven inmigrante venezolana casada con un marín que la trataba como su propiedad. Por años, John la forzaba a tener sexo cuando estaba ebrio, la golpeaba si se resistía y amenazaba con deportarla. Esa noche, después de agredirla sexualmente, John se durmió desnudo y vulnerable. Lorena lo miraba fijamente mientras empuñaba el cuchillo. En un solo movimiento, cortó completamente su pene. John despertó gritando, sangrando y mutilado. Lorena había huido en el auto y tirado el miembro en un campo. El juicio se volvió sensación mundial, iniciando debates sobre violencia doméstica, un acto desesperado de venganza
que cambió la historia legal para siempre. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube. ¿Sabías que un hombre disolvió a su novia en ácido por dinero del seguro y casi se sale con la suya? En julio de 2009 en Londres, John George Hike parecía el inquilino perfecto. Encantador, educado y completamente enamorado de su novia. Ella confiaba en él completamente, sin saber que él ya había comprado tambores de ácido sulfúrico. Durante semanas, la sedujo con cenas románticas mientras preparaba su taller secreto. Le dijo que quería mostrarle algo especial en su lugar de trabajo. Cuando llegaron, él la atacó por detrás con un martillo. La sumergió en el ácido mientras aún respiraba. Durante 3 días, observó cómo su cuerpo se disolvía lentamente hasta convertirse en lodo. Tiró los restos por el desagüe como si fuera basura común, pero cometió un error fatal. Los investigadores encontraron dientes en el residuo ácido. Los registros dentales lo incriminaron. El amor se había convertido en el arma perfecta del crimen. Crímenes, robos, misterios, secretos que matan. Se les dijo en YouTube.